Estimados amigos y hermanos de la fe, reciban mi saludo en nombre de Dios. Hoy domingo, Día del Señor, he preparado una reflexión bíblica que la considero de suma importancia acerca de la oración. Y quiero compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos de la fe, seguidores del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, oremos. Padre, queremos darte las gracias por un nuevo día, un nuevo amanecer. Te pedimos infinitamente, Señor, que nos guardes, que nos cuides a todos tus hijos, todos los que te buscamos, Señor. Espíritu Santo, abre mi entendimiento para poder así llevar tu palabra y seas tú quien lleve el mensaje. Yo solamente soy instrumento en tus manos. Yo soy el micrófono que tú vas a usar para que así tu pueblo pueda entender y comprender qué es lo que tú buscas a través de esta enseñanza bíblica que se trata acerca de la oración. Te lo pedimos, que nos guíes y nos guardes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la oración? ¿Cómo debemos orar? Es decir, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios para que responda a nuestras peticiones? ¿Te has preguntado alguna vez que cuando rezas u oras es así como Dios quiere? ¿Que así quiere que te presentes delante de Él? ¿O hay cosas que debemos tener presente a la hora de rezar u orar? Ya sea delante de la gente, cuando oras por alguien, en reunión, o cuando estás a solas. ¿Qué es lo que nos pide Dios para poder saber cuál es lo que Dios demanda a través de cómo debemos de orar? Tenemos que ir a su palabra, ya que ahí encontramos los deseos de nuestro Señor, ya que la Biblia es nuestro manual de vida. Bien, para eso vamos a estudiar varios pasajes relacionados con la oración. Quiero comunicarles que esta reflexión bíblica está dividida en 4 puntos, de los cuales tocaremos 2 ahora y la próxima semana las otras 2, la cual espero que sea de gran ayuda. También estaremos reflexionando acerca del Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y nosotros también la conocemos. Muy bien, entonces comencemos. Para empezar, preguntémonos, ¿quién es un hombre de oración? Un hombre de oración es aquel que todo el tiempo está en íntima relación con su Creador, con Dios, y él pone toda su confianza y su vida y reconoce que Dios es el único dueño de todo. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es el medio, el vehículo de conversación entre la creación, es decir, el hombre y su creador, Dios. Es el vehículo por el cual Él se comunica, ¿no? Jesús dijo que se debe de orar sin cesar. Si uno quiere alcanzar las dádivas de Dios, tiene que orar hasta haberlo alcanzado. Jesús en Lucas 18:7, es un pasaje muy conocido en la Biblia acerca de una viuda, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice el verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo confirman lo que dijo el profeta Jeremías acerca del clamar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como podemos observar, en ambos versículos existe un factor común. ¿Cuál es? El clamar a Dios. ¿Y qué es clamar? Clamar es orar, es buscar a Dios con intensidad, súplica, ruego, sumisión, reconociendo que Dios es el único que puede solucionar tu necesidad. Es acercarse al Padre con toda confianza y acción de gracias, es decir, creer que obtendremos lo que le venimos a pedir. Dios siempre estuvo ayer, lo vemos en el Antiguo Testamento a través de Jeremías.
también como Dios el Padre. Hoy en día lo vemos en el Nuevo Testamento y también a través de la prédica de Jesús. Y estará siempre pendiente con los que le buscan en oración, pero con una oración genuina, perseverante, como dice Lucas, orar día y noche. Ahora, ¿cómo debemos orar delante de Dios? O decir, ¿qué es lo que Dios nos pide, ¿no? Cuando nos vamos a presentar delante de Él? Para esto vamos a Mateo, en el capítulo 6, vamos a leer del verso 5 al versículo 8, y ahí vamos a encontrar 4 puntos importantes que vamos a estudiar y que va a ser de gran ayuda, y así nos va a poder obtener la atención de Dios. Dice así, el verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas, es decir, en las iglesias hoy en día, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, es decir, nosotros, seguidores de Cristo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, en tu cuarto o en un lugar donde no haya nadie que interrumpa tu oración, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo esta porción? ¿Qué nos está hablando Dios a través de su palabra acerca de la oración? De cómo debemos de comportarnos cuando vamos a orar delante de Él. Primero dice que debemos ser humildes, honestos de un corazón. Es decir, que no seamos como los hipócritas, que ellos aman el orar. Son personas vanidosas, personas orgullosas, altaneras, arrogantes, que están esperando que la gente lo ensalce, ¿no? Lo lisonjee, ¿no? Como Jesús le dijo, son sepulcros blanqueados. Pero Dios pide que seamos de un humilde y honesto corazón, ¿no? Sincero delante de Dios, al momento de orar, sin esperar ser elogiados ni vanagloriados por lo que está orando, aun cuando esté delante de personas, como dice el verso 5. Segundo, dice, debes de hacerlo en secreto, ¿no? El que dice el verso 6, dice nosotros, cuando ores, entra en tu aposenta, cerrada la puerta, dice. Ora a tu Padre que está en secreto, es decir, entre tú y Él, dice, ¿no? Donde nadie puede interrumpirte. Si estás en tu dormitorio, sí, dice, cierra la puerta. Por lo tanto, si estás en un lugar donde hay mucha gente y no te dejan orar, salte de ahí y busca un lugar donde no haya gente y puedas orar con tranquilidad y no te interrumpan tu momento con Dios. Y lo más hermoso de este pasaje es el final, que dice que todo lo que le pidas en secreto, Él te lo recompensará públicamente. Es decir, todos lo verán. ¿Y qué es recompensar? 2 formas de cómo Dios recompensa a un hombre. Primero, la recompensa significa dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por un servicio o como reconocimiento por un mérito o una buena acción. Es este caso, por tu obediencia, Dios, Él te permite que lo busques en secreto para premiarte en público. Porque eres una persona honesta, eres una persona servicial, eres una persona buena, eres una persona que se puede confiar en ti y porque amas a Dios y sirves a Dios. Entonces, Dios te va a recompensar por ello. Y también, ¿por qué otra forma también te recompensa Dios? Dice que también recompensa como reparación de un daño, perjuicio o molestia que se te ha causado. ¿Esto qué significa? Significa que si alguien te hizo daño,
te perjudicó, actuó mal en contra y tú no reaccionaste ante este mal, por mal, entonces Dios te recompensará públicamente delante de tus enemigos. ¿Ah? Es decir, cuando uno, por ejemplo, en Mateo, en el amor a los enemigos, Jesús dice que debemos darle la mejilla derecha que nos pega en la izquierda o viceversa. Entonces, cuando tú haces eso, cuando alguien te ataca, cuando algo te vitupera, alguien te ofende y tú humildemente te quedas callado, no reaccionas, dice Dios que Él te va a recompensar públicamente, ¿no? Por el daño que te han causado. Y mayormente a nosotros, los que creemos en Jesucristo, muchos nos atacan por ese lado. Bien, el rey David dice en el Salmo 23:5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Igual, ¿no? Dios te va a recompensar, Dios te va a premiar delante de tus angustiadores, delante de la gente que ha querido causarte daño, ¿no? Pero para poder alcanzar eso, dice que tienes que orar en secreto, ser humilde y no vanaglorioso como aquellos que les gusta orar y para que la gente lo mire. Mateo 5:11 dice, y habló Jesús y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, ¿no? Que Dios nos va a recompensar si nosotros no hacemos mal por mal a nadie, más bien aplicamos su amor, sus enseñanzas de cómo debemos amar al prójimo, ¿no? Bien, tercero, no usar vanas palabrerías. Significa que no florees a Dios, porque Él sabe de tu necesidad. Anda al grano, de frente, con humildad y sumisión, y esperando que todo sea en su voluntad. Por ejemplo, ¿cómo te acercabas a tu padre biológico a pedirle algo cuando tú necesitabas o deseabas que te dé? ¿Cómo lo hacías? Con términos como por ejemplo, oh Padre mío excelso, no hay nadie como usted, Padre, me siento orgulloso de ser su hijo, bueno, santo, varón perfecto, vengo a usted porque sé que usted es generoso a pedirle que me compre lo que necesito, etcétera, etcétera, etcétera. O lo hacías con humildad y respeto, tratando de agradarle, sin mucha palabrería, porque no era necesario, porque tú conocías quién era tu padre en ese entonces, ¿verdad? De la misma manera, preséntate ante Dios con humildad, sabiendo que Dios es tu Padre y Creador, y Él te ama más que nadie. Y por último, tenemos a Dios repitiéndonos lo mismo, que no nos hagáis igual a ellos, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Él conoce todo. Por eso no nos debemos de preocupar, más bien ser honestos y sinceros con Dios. Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos, pero a Él le gusta que le pidan. Ya hablaremos más adelante en otras reflexiones. Ahora, o 4 cosas que debemos de tener en cuenta para que nuestra oración sea contestada. Y eso lo vamos a poder encontrar en Filipenses 4, de 4:6. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. En este pasaje observamos 4 puntos fundamentales que Pablo nos enseña, el cual debe ser tomado en cuenta. Primero, dice, que no debemos por nada estar afanosos, es decir, intranquilos, angustiados, afanados, preocupados, atribulados. No. Si tenemos una necesidad, muy bien, que no nos quite el sueño, como se podría decir.
que no nos preocupe más de lo necesario. Si hay preocupación, por supuesto que sí. Frente a una circunstancia negativa, siempre va a haber una preocupación, porque somos seres humanos, pero no que se extralimite, más aún sabiendo que tenemos a un Padre poderoso, a un Dios que suple nuestras necesidades. ¿Me entiende? La segunda parte dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Cuando tú te presentas delante de Dios, te presenta tu petición. Vienes tranquilamente con tu petición y se lo pones delante de Él, sea lo que fuera, necesitas trabajo, salud, familia, un, un sobrino, un amigo, un hijo que está en malos pasos, etcétera. Tantas cosas negativas que enfrentamos en el día a día. Entonces, nos presentamos delante de Él, le mostramos nuestra petición, ¿no? Mostramos nuestra tenacidad. Para eso es recomendable, ¿sí?, buscar algún pasaje que esté relacionado con tu tema. Por ejemplo, en el caso de salud, ¿no? Hay muchos pasajes en la Biblia que tú puedes leer, uno para que te des confianza, para que veas que así como pasó en el tiempo antiguo, también va a pasar contigo, ¿no? Y esperar en su voluntad de Dios, ¿no? Entonces podemos observar, antes de ir a la presencia de Dios y pedirle por nuestra petición, busquemos un pasaje de la Biblia donde se relacione o se acerque a nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Él, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, acerca de la salud, dice Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Como vemos en este pasaje, dice que le trajeron todos los que tenían dolencias. Por lo tanto, observamos que Jesús no hace acepción de personas, ni de qué religión seas, ya que sanó siervos de romanos, la hija de una sirofenicia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Presentamos al Señor con mucha reverencia, con humildad, en secreto, ponemos nuestra petición delante de Él. Señor, tengo este problema de salud. Y yo veo en tu palabra que a mucha gente que se presentó en ti, tú lo has sanado. Y yo quiero que conmigo, si es tu voluntad, si tú crees que soy digno de ser sanado, pon tu mano misericordiosa, compasiva sobre mí y cúrame de este mal. Echa fuera toda la dolencia y comienzas a presentar tu petición delante de Dios, pero con esa humildad, con esa sumisión y esperando su voluntad de Dios. Dice, el punto 3 dice, con toda oración y ruego, ¿no? Es decir, con todo tu corazón, quebrantado, humillado, con un clamor genuino de reconocimiento que Él tiene la respuesta, ¿no? En toda oración, dice, ¿no? Que viene, la palabra orar viene del latín orare, que significa de forma oral, expresar, pues dice clamar, ¿no? Por lo tanto, nuestra oración debe ser verbal, hablando un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Una acción que nos lleve o dirija a nuestro divino Dios, único, ¿no? Pero que esté basado fundamentalmente en nuestra fe. Eso es lo principal. Que todo lo que... Si no hay fe, la oración va a ser vana. Inclusive para uno mismo. Porque ¿cómo te vas a presentar a alguien que no ves? Para que tú te presentes a alguien que no ves y creas que hay alguien superior, tienes que tener fe. Entonces, por eso es muy importante la fe, ¿no? Entonces, en nuestra creencia, la fe es fundamental, ¿no? Para podernos dirigir a alguien superior, a quien nosotros llamamos Dios, ¿no? Nuestro Padre que está en los cielos.
Y después dice, y ruego. ¿Qué es el ruego? Es una serie de palabras orales con la que se ruega una cosa, es decir, se suplica, se clama, ¿no? Es una petición con suma insistencia de pedir algo a Dios, ¿no? Sin cesar, ¿no? Y como digo, pero todo que sea en su voluntad. Y por último dice, con acción de gracias. Aquí está la clave para que nuestras peticiones, nuestras oraciones se hagan realidad. Debemos terminar nuestra oración dándole las gracias a Dios, como que ya lo pedido o lo hemos recibido o ya lo tenemos, ¿no? Por fe. Por ejemplo, cuando éramos muchachos, nos acercábamos a nuestros padres para pedirles si puede comprarnos ropa nueva, un par de zapatillas o algo que deseamos. Y él nos contestaba, ok hijo, está bien, te los compro. Y él fijaba el tiempo de la compra, ¿no? Y replicábamos, y no puede ser pronto, y que nos decía, vamos a ver, ¿verdad? Y decíamos nosotros, gracias papá. ¿Por qué le agradecíamos si todavía no nos ha comprado nada? Simple, porque confiábamos que en él que así sería, ¿no? Y le creíamos por fe. De igual forma, debemos creerle a Dios que nos dará en el tiempo de Él, ¿no? Todo lo que nosotros le pidamos. Muy bien, hermanos, amigos de la fe. Espero que esta reflexión, que esta primera parte, nos ayude, por lo menos, a cómo presentarnos delante de Dios y alcanzar esa gracia, esa misericordia, las peticiones que anhelan nuestro corazón. Bien, hasta aquí es la primera parte de esta reflexión bíblica de la oración. La próxima semana continuaremos con la segunda parte. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.